Me dirijo a usted. Una carta a la nación española. Texto incluido en el panfleto, Libertad Política. Hoy quisiera dirigirme a usted, a quien ha tenido la valentía de leer este panfleto, a quien a pesar de vivir en una sociedad, que por causas históricas de carácter político rehúye hablar y leer sobre lo público, ha decidido dedicar unos minutos a la lectura y espero que, a la reflexión posterior de un texto incluido en un panfleto que le habrá llegado quizá de manera inesperada. Y es que esta publicación está fuera de lo habitual y desprovista de ideologías y solo pretende la difusión de una cultura política, de la que la sociedad española carece y ha sido privada de forma voluntaria por quienes ostentan el poder. Quisiera que, en primer lugar, preste atención al simple hecho de que un conciudadano suyo le haya entregado este texto. Las razones que explican este hecho vienen dadas por la necesidad de la sociedad civil de emprender el camino de la libertad política, que nos fue negada en el periodo conocido como la Transición. Y es este convecino quien, tras haber observado la realidad política que existe desde 1978, desea para usted la misma comprensión de lo que a todos nos afecta. Las causas de este problema político son realmente sencillas de comprender y no tanto de asimilar y aceptar. Están a la vista y son fácilmente reconocibles a pesar de más de 40 años de mentiras. Son además hechos demostrables e irrefutables que se ignoran bien involuntariamente por falta de cultura política, ignorancia que se pretende erradicar con estos escritos, o se rechazan por oportunismo económico o comodidad intelectual. Quienes se benefician de la situación actual, no verán, o negarán, lo que aquí se expresa. No son ellos nuestro objetivo. Aquellos que por vivir, sin saberlo, la mentira política y que, actuando contra sus propios intereses y los de sus convecinos, participan y legitiman con su voto lo actual, son a quienes nos dirigimos. Es a ellos a los que quiero presentar en primer lugar el problema político que padecemos en España. Este es la falta de libertad política, esa que la mayoría desconoce, esa que otorga a los gobernados la capacidad de elegir, controlar y deponer a quienes de manera temporal pasan por el poder político. Y no la hay, ni la ha habido jamás en la historia de España, y es esa libertad la que es alcanzable y a la cual nos dirigimos. Es en ese camino que la sociedad debe recorrer, en el que deseamos nos acompañe. Le agradezco que haya llegado hasta aquí y le dejo analizando lo que acaba de leer, con la promesa de seguir escribiendo, para aclarar las dudas que este texto haya podido generarle y profundizar, poco a poco, en el análisis de las causas que nos han impedido disfrutar de esa libertad. En mi anterior escrito de la serie, Me dirijo a usted, que iniciábamos en el mes de mayo, le presentaba a usted el problema político que tiene España. Como le comenté, se trata de la ausencia de libertad política y le introducía de manera breve este concepto. Hoy me gustaría extenderme un poco más en su descripción para tratar de que deje de ser tan desconocido para los españoles. Como le decía, la libertad política es la capacidad o facultad de los ciudadanos de una nación de elegir, controlar y deponer, en caso necesario, a los representantes políticos, que de manera temporal pasan por los cargos de poder en el Estado. Jamás han disfrutado los españoles de esta libertad en toda su historia, ni antes de la llamada Transición, ni después. Es un hecho fácilmente demostrable y a poco que uno reflexione, que un español carece de la capacidad de elegir a un representante. A lo más, puede refrendar una lista de partido elaborada por el jefe del mismo, el único que verdaderamente puede elegir en España, con la esperanza que las promesas electorales sean cumplidas, cosa que no ha sucedido, no sucede ni sucederá nunca, dada la ausencia de libertad de la que hablamos. Nada estará garantizado sin una constitución como herramienta para materializar esa libertad, constitución que nace precisamente de la conciencia de esa libertad colectiva o constituyente. Libertad, para que lo que prometes se cumpla. No es solo un hecho que se puede constatar por la experiencia, sino que la ciencia política lo define con precisión. Esto lo dejaremos en pendiente para otro pequeño escrito futuro. Tan solo este único hecho, el no poder elegir, basta para saber que no gozamos de esa libertad. Pero, ¿y qué pasa con las otras dos partes? Pues exactamente lo mismo, ni se puede deponer, ni controlar a los gobernantes. Pero, la libertad política es aún algo más que lo anteriormente citado. Es la capacidad de la sociedad de dotarse de sus organismos y estructuras de gobierno.
La sociedad puede, mediante la conquista de esta libertad política colectiva, decidir qué forma de Estado, monarquía, república, etc., y qué forma de gobierno, dictadura, democracia, partitocracia, etc., desea para sí. A usted, como a mí, nunca nos han dado la posibilidad de elegir, solo se puede ratificar o refrendar lo que el poder ofrece sin capacidad de control sobre ello. Todo procede de un poder ya constituido, no constituyente. Las formas de gobierno, las formas de Estado y el sistema electoral se nos ha impuesto. Al ser el poder ya constituido y al repartirse de arriba hacia abajo y no al contrario, esa libertad precisa de ser conquistada para ser una garantía de futuro por medio de la conciencia colectiva, y debe de ser así para poder cumplir el principio de sistema político de la democracia, donde el poder se constituye de abajo hacia arriba, diferenciándose así de lo que es un régimen político, donde el poder se constituye de arriba hacia abajo, como sucede en el caso de España. Es por esto que la libertad política colectiva no puede darla al poder establecido. Tiene que darse una ruptura con lo que existe para que se pueda alcanzar. Si quien ostenta el poder concede la libertad de hacer algo, eso no es libertad, en singular, es decir, libertad política, eso es un derecho concedido que se puede arrebatar del mismo modo que se concedió. Esas libertades individuales de las que gozamos en España son derechos concedidos por el poder. La ruptura con lo actual concedería a la sociedad la capacidad de iniciar un periodo de libertad constituyente, en el que, haciendo uso de esa libertad política conquistada, los ciudadanos pudiesen elegir. Esa libertad sería anterior a la Constitución y sería esa libertad la creadora de las demás libertades, y además la única garantía de que esas libertades posteriores perdurasen, es creadora también de las formas de Estado y las formas de gobierno. Y tiene que ser necesariamente colectiva, pues es la sociedad en su conjunto, la que puede obtenerla y hacer uso de ella para dotarse a sí misma, de las demás libertades. Si un solo español no tiene libertad, ninguno la tiene. Gracias por su atención y le dejo ahora reflexionando sobre lo leído. En esta nueva entrega de la serie Me dirijo a usted, quisiera hablarle del régimen político que existe en España, cómo se define y cuál es su característica principal. Usted habrá oído una y mil veces que España es una monarquía parlamentaria, pues bien, la realidad es otra bien distinta. A pesar de lo que dice la mal llamada Constitución de 1978, el régimen español no puede calificarse de parlamentario, ya que el poder no está en el Parlamento sino en los partidos políticos que llevan, a la Cámara, las decisiones ya realizadas fuera del hemiciclo. El monarca es dotado por la misma norma de un papel moderador del poder, razones estas por las que el régimen español, haciendo honor a la verdad, debe definirse como monarquía de partidos o monarquía oligárquica, puesto que los partidos están a su vez dominados por los jefes de los mismos. En España no se elige a los diputados que van al Parlamento. Esas personas son elegidas por los jefes de los partidos y no representan al votante. Esto que les sonará extraño no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn en la persona de Gerard Leibold, quien define con precisión la forma de Estado que tenemos en España y que se llama Estado de partidos, vulgarmente partidocracia. En esta forma, la representación política del elector desaparece por completo, quedando por tanto en manos de los partidos toda capacidad de acción política. Es decir, el sujeto político deja de ser la nación, los habitantes de esa nación, y pasan a ser los partidos políticos. La característica principal de este régimen es que no existe la libertad política, de la que hablábamos en anteriores escritos, y los gobernados carecen de mecanismos ni para elegir, ni para controlar, ni para deponer a los gobernantes. Esto último lo sabe usted muy bien, no hace falta que yo se lo diga. Su experiencia le dirá que, a pesar de los delitos probados, no son los ciudadanos los que pueden deponer a un gobernante, sino su propio partido. Habrá visto cómo se cambia a un diputado por otro y por supuesto no hay modo alguno de controlar sus acciones. Todo esto significa que el poder político no está en los gobernados sino en una oligarquía de jefes de partido, que eligen, controlan y deponen a su antojo arrebatando a los gobernados esas facultades. Está, por tanto, el poder político descontrolado por completo.
Es este el motivo por el que las leyes no responden a las necesidades del ciudadano, sino a los intereses de los partidos, ya sean económicos o electorales. En resumen, no se trata de que un partido u otro gobiernen, no se trata de una persona u otra al mando de un partido. Ese no es el problema, ni la solución. El problema es la falta de libertad política colectiva de la nación y la solución es precisamente un cambio en el estado actual de las cosas para revertir esta anomalía y establecer un sistema en el que el sujeto político sean los ciudadanos, aquellos que deben redactar las leyes que luego habrán de cumplir y que por esta lógica aplastante harán las leyes que respondan a sus propias necesidades y no a los caprichos económicos o electorales de los partidos políticos. Pues ya lo sabe usted, en España existe un régimen político llamado Estado de partidos o partidocracia. Y esto es lo que hay que cambiar si se quiere tener la posibilidad de progreso real de los españoles. No cambiar de partido, no, eso no cambiará el hecho de dejar el poder en manos de unas pocas personas. Le dejo, una vez más, reflexionando sobre lo leído, con la esperanza le haya sido de utilidad este escrito, al que seguirán algunos más, que puedan despejar las posibles dudas generadas. Constitución. Hoy quisiera hablarle de la Constitución. La norma más importante de todos los tipos de normas y leyes de una sociedad. Su objetivo es garantizar los derechos de los ciudadanos separando los poderes ejecutivo, Estado, y legislativo, nación, tal y como quedó definido en el artículo 16 apartado 9 de la Declaración de Derechos del Hombre, de la Revolución Francesa. Se caracteriza por dos aspectos principales, uno formal, cómo se crea, y otro material, el contenido. En cuanto al primero, para redactar una constitución, y según todos los constitucionalistas de la historia política, los ciudadanos han de elegir en referéndum a unos diputados, que no pertenecerán a ningún partido, ni serán militares, ni personas que procedan de ningún poder del Estado, que, tras presentarse a dichas candidaturas, serán elegidos a mayorías para ese cometido en concreto, persona a persona sabiendo quiénes son, en calidad jurídica en Cortes Constituyentes, cuya misión será elaborar una constitución que posteriormente ha de ser sometida a plebiscito para la ratificación de la nación, ciudadanos, de tal documento. Para que este momento de libre elección de los diputados a Cortes Constituyentes pueda darse, ha de abrirse previamente un periodo de libertad constituyente, donde se elegirá en referéndum también las formas de Estado y de gobierno, y sin el cual, no podríamos hablar más que de un proceso constituyente, que no sería otra cosa que una transformación de lo que existe por un poder ya constituido, lo que sucedió verdaderamente en la transacción española. En cuanto a su contenido, una constitución, el cometido esencial y lo que realmente constituye, es definir la separación de los poderes del Estado, es decir, separar el poder legislativo del ejecutivo, esto es, la nación del Estado, así como sancionar la independencia del poder judicial. Sobre el poder judicial, realmente es una facultad del Estado que no debe de ser un poder político como tal, sino ser independiente de los otros dos poderes, que estos no influyan en él, ni que éste influya en los otros dos poderes. Esto es, en líneas generales, lo que define una constitución, y ahora que conocemos lo que es, veamos si lo que en España llamamos constitución lo es realmente. En primer lugar, dejaré claro que esto no son opiniones que yo expreso aquí por ningún interés particular. Esto lo digo porque es la verdad. Verdad en cuanto a oposición a la mentira y que se puede demostrar con hechos ciertos. Y los hechos son, en primer lugar, que la mal llamada Constitución Española de 1978, no se redactó por unos diputados elegidos por los ciudadanos, fueron personas que pertenecían a partidos políticos, ya constituidos en el poder dentro del Estado, fueron unas elecciones orgánicas para el legislativo, con el mismo sistema de votaciones que se usaba en el régimen anterior, las que se dieron precisamente en el año 1977, estando de presidente del gobierno Adolfo Suárez. Después, la nación plebiscitó, es decir, refrendó o votó ese documento jurídico. Documento redactado en secreto, siendo así, una informal tarea de elaboración,
y que solo la labor periodística de Pedro Altares, periodista de un diario de la época, Cuadernos para el Diálogo, sacó a la luz ante toda la prensa del momento. Con este dato, ya nos demuestra claramente que, en España, no hay constitución, pero veamos la segunda parte. ¿Separa los poderes? La respuesta es un rotundo no. Esto es verificable en el simple hecho de que el presidente de gobierno, ejecutivo, es investido por los diputados, legislativo, o mejor dicho empleados de partido, de la lista que él mismo ha redactado para las votaciones. El ver un banco azul en el Parlamento, donde el gobierno se sienta para ordenar a los diputados de su partido lo que han de votar, es simplemente una barbaridad propia de un régimen dictatorial. El saber que los órganos superiores de la justicia en España son ocupados por personas que designan los partidos, demuestra que no hay independencia judicial posible. En España hay una gran confusión, ya que hay muchos españoles que creen que la separación de poderes es referida al poder judicial, y otros muchos creen que las funciones de un mismo gobierno son la separación de poderes. Eso es totalmente un error. En España lo que hay no es separación de poderes, ya que no hay constitución como he demostrado. Lo que hay es división de funciones de un único poder soberano en el Estado. Exactamente igual que con Franco. La separación de poderes debe de ser en origen, es decir, en dos urnas diferentes, una para el legislativo y otra para el ejecutivo, constituidos, según la ciencia constitucional, desde un único sujeto constituyente, el pueblo gobernado. Llamar constitución a la carta redactada en 1978 es, por lo que le he comentado, un error de concepto, que lleva a una confusión de la sociedad, que cree incorrectamente que en ese año la nación española se dotó a sí misma de una constitución, es decir, que decidió su estructura política. Esto es de una gravedad tal, que perpetúa la mentira en la que vivimos desde entonces, y que mantiene a la nación privada de su capacidad de decidir como sociedad cuáles son sus leyes, y poder elegir a su presidente de gobierno, evitando tener cualquier herramienta de defensa ante los abusos del poder. De ahí, y es la prueba irrefutable de tal, la infinita corrupción cotidiana. Por todo ello, le pido que ahora que conoce estos datos, que puede usted contrastar fácilmente, deje de referirse a esa carta con el nombre de Constitución, porque no solo es incorrecto, sino que es perjudicial, para usted y sus convecinos, en tanto que mantiene la mentira que tanto ha perjudicado, y continuará haciéndolo a la sociedad en la que usted y yo vivimos. España no tiene constitución, el documento jurídico que disponen los españoles, y en el que tampoco están amparados, ni tampoco, como vemos, están garantizados sus derechos. Se denomina técnicamente por la ciencia constitucional, como carta otorgada, una reforma de las leyes fundamentales del reino franquista exactamente. Democracia formal. Fiel a mi compromiso de escribirle a usted una carta mensual, quisiera hoy hablarle sobre democracia. Este término, tan utilizado en nuestro vocabulario, en cambio, es comúnmente mal empleado, bien sea por desconocimiento, o por interés para esconder su verdadero significado. Veamos pues, de manera sencilla, qué significa este término tan manido. En la actualidad, uno puede encontrar tantas definiciones de democracia como autores, observando que, a lo largo de la historia, su significado ha ido cambiando su consideración hasta llegar a la actualidad, donde se reconocen principalmente dos tipos de democracia: la democracia social o material, que está centrada en la idea de igualdad, principio utópico al que no se puede llegar naturalmente, o fundamento de gobierno, y la democracia formal o representativa o política, que hace referencia a unas reglas de juego político formales, sujetas siempre al principio de libertad política de los ciudadanos, principio alcanzable y ya experimentado en la historia. Aquí pretendemos hablar de democracia formal, de reglas de juego, perfectamente realizable ya que existe como hecho sancionado en la Constitución de los Estados Unidos de América. Sus dos características fundamentales para que podamos decir que existe como forma política son: la primera es la representación política del elector, que es la que pone en marcha el principio de libertad política, que es la elección directa de un diputado de distrito a mayorías, a doble vuelta si fuera necesario. Para conformar una Cámara de Representantes de la Nación,
Sin la participación real del gobernado en los asuntos públicos no puede hablarse de democracia formal. Esto es algo sencillo de entender y que excluye a otras formas de gobierno de ser incluidas bajo la definición de democracia. No solo tiene que existir la representación del elector como factor para que haya democracia. No es la representación política la que define a la democracia representativa. Lo que define a la democracia y que antes de ella no había es otro principio fundamental. Y no es otro que la separación de poderes. Cuando hay una verdadera constitución, en una democracia formal, el poder legislativo es el encargado de redactar o modificar las leyes y el poder ejecutivo el responsable de ejecutarlas. Y estos dos poderes han de estar separados en origen, es decir, en dos urnas diferentes, así como el poder judicial ser independiente de los otros dos poderes como requisito indispensable. Es decir, para que exista democracia formal o representativa debe de haber indefectiblemente dos urnas. Una para el legislativo, que es la Cámara de Representación, y otra para el ejecutivo, que es el presidente del gobierno. Sin entrar en más detalles técnicos, llegamos a la evidencia y podemos afirmar que, en el caso de España, no existe democracia formal como forma de gobierno, ya que se trata de un plebiscito, es decir, de refrendar lo que el poder ofrece, y que, como ya sabemos, tiene como forma de gobierno un estado de partidos o partidocracia vulgarmente dicho. Es por tanto, una mentira o un error de concepto, según la intención de quien lo utiliza, decir que España tiene como forma de gobierno una democracia. Por todo esto, se comprende que tratar a la democracia, entendida como reglas de juego formales, en términos cualitativos o cuantitativos u otros adjetivos similares, son ridículos en política, llaman a la confusión y no son más que una forma de ocultar una realidad, o de confundirla, ya que la democracia son unas reglas de juego formales, que simplemente, las hay o no las hay, donde las propias reglas de juego constituyen el poder político, como sucede en el juego del ajedrez. En España, en la ausencia de esta forma de gobierno, encontramos la explicación de las causas de la corrupción y de los problemas que padece la sociedad española, actualmente y desde la transacción de 1978, huérfana de libertad política, en manos de las facciones que se apoderaron del Estado, que está imposibilitada para confeccionar los asuntos públicos mediante unos diputados, los cuales son elegidos por los jefes de partido y no por ellos. De ahí, que las leyes que han de cumplir no responden a las necesidades e intereses de los gobernados, sino a intereses de los partidos, ya que la nación está incapacitada e inválida para ejercer ningún tipo de elección, y menos de control, ni del presidente del gobierno, ni sobre quienes dicen ser diputados, siendo estos, empleados de partido, elegidos por sus jefes de facción, que es a quien se deben realmente. El valor de la sociedad española es el contrario del originario de la democracia formal. Los que votan en España ponen toda su confianza en personas que ellos no conocen ni los eligen directamente. Espero haberle aclarado este concepto tan mal empleado, y como siempre, le invito a contrastarlo aquí explicado, cosa que puede hacer de manera sencilla. El consenso político. Estimado lector, una vez más acudo a mi cita con usted, para hablarle hoy de un concepto que no pertenece a la política y que, a pesar de ello, está siempre presente en el discurso ideológico que impera en España en todos los medios. Este vocablo es el consenso político. En España el término consenso se utiliza de forma positiva en el mundo de la política, sin hacer los reparos pertinentes que realmente implican utilizar este vocablo, siendo un sinónimo de acuerdo favorable para dos o más partes. Más en concreto y siguiendo su significado etimológico, de consentimiento, o también, de unanimidad en el pensamiento y voluntad. Esto que es deseable en lo social y en la vida religiosa, que es de donde procede el término, es totalmente opuesto en la política. El consenso, de hecho, es lo contrario de la política, es decir, en lo esencial, siendo el natural disenso la base para que pueda existir la política. El consenso es su contrario para eliminar esa diferencia. Donde hay consenso la política no existe y está prohibida. Y aunque le pueda sonar a usted escandaloso, la libertad de pensamiento desaparece. El consenso es un ataque a la libertad de pensar. Ellos ponen las consignas, y ponen los límites para que nadie pueda pensar por su cuenta. En política, si hay consenso hay un coto para poder pensar. Reflexione sobre ello. La razón de lo que le digo es fácilmente explicable con un ejemplo.
Si un partido político, que defiende una supuesta ideología de izquierdas, habla de consenso con un partido de supuesta ideología de derechas, en primer lugar y necesariamente, debe de haber unanimidad en el pensamiento de las partes, eliminando de facto cualquier diferencia política, y, en segundo lugar, y esto está experimentado por millones de españoles decepcionados con su voto, los votantes de ambos partidos serán traicionados. Ya que esos votantes esperaban que el partido al que han depositado su voto llevase a cabo esos proyectos, que nunca serán cumplidos, ni lo han sido nunca, de los que hablaba en su discurso. Estoy seguro que este hecho les suena. ¿Cuál es entonces el motivo de ese consenso? En España, al ser facciones estatales y no partidos políticos, al ser una oligarquía de jefes de facción dentro del Estado, la pieza clave y característica para que se pueda funcionar es el consenso, porque las oligarquías precisan del consenso. Es una prueba más de que en España no hay democracia. El consenso entre oligarcas da paso, esencialmente, a un reparto. Se reparte entre las partes el poder y las prebendas, en detrimento de los intereses de los votantes, que, aplicado el sistema proporcional de listas, quedan apartados del juego político y sin representación del elector. Realmente, en términos políticos, lo que hace un votante en el estado de partidos no es elegir a ningún partido, ya que todos están ya en el poder dentro del Estado, sino ratificar unas listas de facción, elaboradas por el jefe de partido para legitimar ese reparto de poder mediante el consenso. En una verdadera democracia, en la que el elector tiene la capacidad de elegir y de poner a los gobernantes, el consenso es inaceptable y sería un escándalo. Donde hay consenso jamás puede haber democracia, porque en la democracia son las mayorías las que eligen. ¿Qué motiva, pues, que en España se utilice este término en política de una forma positiva desde instituciones y medios de comunicación? La respuesta reside en el origen mismo del régimen político iniciado en 1978, régimen que viene de un acuerdo entre los que ostentaban el poder a la muerte del dictador y la oposición, quienes llegan a un consenso, para repartirse el poder del Estado, los cargos y las empresas públicas. Son estos agentes, los que, mediante el consenso, transforman la dictadura, un partido único en el Estado, en un Estado de partidos o partidos varios estatales sin la participación de los españoles, impidiendo de esta manera la libertad política y la democracia con la excusa de la reconciliación y la concordia. Por esta razón y para que la mentira continúe, el consenso debe ser alabado y colmado de elogios que impidan ver el grado de corrupción y de traición al elector, como de traición a los propios principios morales de quienes pactan para estar en el poder en su origen. Y hasta día de hoy, y para el que lo acepta, produce una transgresión de los principios morales. Los perniciosos efectos que sufrimos por causa del consenso pueden ser evidentes. El que acepta el consenso, necesariamente, tiene que tener la moral derruida y manchada. Si ha seguido usted toda la serie de cartas que he ido publicando en anteriores números de esta revista, y con esta última carta que le muestro, habrá usted podido adquirir ya los conceptos básicos y necesarios para ir acercándose a la comprensión, con buena fe intelectual, del problema político que hay en España. Por supuesto, como en todo lo que atañe a lo público, hay soluciones. En futuras cartas le hablaré pues de ellas. La abstención. De nuevo me dispongo a escribirle este pequeño texto, en el que trataré de explicar cuál es el sentido de la abstención, cuando no existe democracia, como le comenté en anteriores escritos, la falta de libertad política, la ausencia de democracia, de constitución, y el consenso que sostiene el actual estado de partidos, establecido como forma de gobierno en España, son los hechos que espero le hayan mostrado, de manera clara, que la solución al problema político pasa por una ruptura con lo actual. Una ruptura que permita que los españoles, como sociedad, puedan participar en los asuntos públicos por primera vez en su historia. Quienes promovemos la abstención activa sabemos muy bien que este derecho político, el no participar, aparte de necesario y sano, es la manera pacífica más limpia, honesta y digna para empezar a resolver el problema que padece la sociedad española. Y sabemos que es el modo más eficaz de alcanzar la libertad y el único acorde, si es en conciencia, para llegar a ese fin. Pero lo que para nosotros es claro, puede resultar utópico para el lector.
Pero, ¿cómo puede conseguir la abstención un cambio de régimen político? La respuesta a esta pregunta solo puede ser hallada si se entiende que, el poder, no es el cargo que se ostenta, presidente, jefe de Estado, ni el lugar en el que reside, palacio, congreso, no. El poder es una relación entre el que manda y el que obedece. El que ordena tendrá poder solo si el que obedece acata, y reconoce esa orden. Lo que los romanos ya definieron como auctoritas. Concepto más conocido por el vocablo autoridad. No participar en las urnas de la partidocracia es en primer lugar un acto de oposición personal, de rechazo, de expresa intención de no mancharse uno mismo, cuando se está hablando de un grado de corrupción altamente corrosivo, como sucede en España, no participando con las formas que el régimen establecido de poder ofrece, y más aún, si se sabe que es pernicioso para la nación, como nos muestra la experiencia. Es, por tanto, un acto individual de limpieza moral. Deja el abstencionario, aquel que no vota en conciencia de lo que hemos dicho anteriormente, a diferencia de abstencionista, que no vota por desidia, indiferencia u otro motivo personal cualquiera, de participar y ser cómplice de los detrimentos que un régimen, fundamentalmente corrupto, causa a toda la sociedad, a sus vecinos y también a sí mismo. Cuando esta abstención, en conciencia, alcanza el nivel suficiente entre los llamados a la votación, no es que los que ostentan el poder, no vayan a formar gobierno, ni que se declaren nulas las votaciones. Eso no sucederá, su cinismo y ambición les permitirá autoproclamarse igualmente vencedores. Lo que sucederá será algo de mucho mayor calado, y esto es lo que no concibe la mayoría de las personas. De ahí que les alarme la idea de dejar de votar. Los gobernantes perderán la auctoritas, y los gobernados perderán el respeto a la relación mando-obediencia, relación, que es en lo que se basa fundamentalmente ese poder, en España, de los autoproclamados e ilegítimos usurpadores jefes de partido que hoy habitan el Estado. Quedando en evidencia la falta de apoyo moral, afirmando así la voluntad de cambio, con una abstención masiva, y cuanto más en conciencia más fuerza contra u oposición política verdadera, se emprenderá el camino de la ruptura tan necesario para alcanzar la apertura de un periodo de libertad constituyente. Así es como de forma consciente, pacífica y decidida, podrán los españoles deshacerse de este régimen oligárquico de los partidos del Estado, que por más de 40 años de experiencia no deja de poner en evidencia lo destructivo y corrosivo de su ser. Aquí está la llave que permitirá abrir las puertas de la libertad y la democracia, que el aire fresco y renovador de esta limpia y hedora corrupción que contamina, moral y materialmente, a la nación española desde hace 4 décadas. Que sean los españoles quienes elijan, en referéndum, la forma de Estado y la forma de gobierno, que haya pleno y libre sufragio en la elección, de personas físicas, para la convocatoria de unos diputados, en calidad de Cortes Constituyentes, con el único fin de elaborar una verdadera constitución, marcando así, el comienzo para la construcción de un ordenamiento político y social, que sea siempre aprobado por todos los españoles, en el ejercicio de su libertad constituyente, por eso es colectiva, porque es constituyente. Que tengan por primera vez los españoles, la voz en lo que a todos atañe, que es, lo político, lo público en sus propios términos. Para llegar a ese punto debemos hablar del cómo, y esa será la parte final de mi carta. Le dejo ahora con su conciencia analizando lo que ha leído, con la esperanza de que tenga la valentía de unirse con sus convecinos en este movimiento por la libertad colectiva, empezando por cambiar usted mismo, y limpiándose de la corrupción moral que implica participar, con su papeleta, en esta gran mentira que guarda el régimen de 1978. Como siempre, gracias por dedicar su tiempo a este texto. La acción política. Como parte final de esta serie de escritos, quería hablarles sobre el cómo se consigue la abstención masiva de la que hablábamos en la anterior entrega, siendo la abstención activa el único medio pacífico que se precisa para poder deslegitimar el actual estado de partidos. Necesariamente una abstención en conciencia, el primer paso que ha de darse, para que el cambio suceda, y para que haya una moción de la conciencia, y seamos conscientes de lo que estamos haciendo, y de hacia dónde vamos. Ese primer paso es alcanzar lo que Antonio Gramsci denominó la hegemonía cultural. Solo una sociedad que,
mayoritariamente haya entendido dónde reside el origen de sus problemas, que sea capaz de identificar su falta de libertad política como la causa de los males materiales y morales, que están a la vista de todos, que tenga claro que la solución solo puede venir de la sociedad, y no de las facciones estatales, que cada individuo tiene que tener sentido de la integridad en la sociedad por su bien, y el de sus convecinos, que la no participación en lo actual, es un acto de valentía y de limpieza moral, razonando así, sin romanticismos ideológicos ni cerrazón, se habrá liberado de las cadenas morales de la servidumbre voluntaria, habrá adquirido el control de sí mismo. Y podrá transmitirlo a sus vecinos, en los términos y conceptos propios de la política, para alcanzar esa hegemonía cultural que le conducirá hacia la deslegitimación de lo actual, a la ruptura con este régimen pernicioso, y a la construcción de su propio futuro. Un futuro que nadie puede definir, pues solo el conjunto será capaz de determinar. Un futuro, que dado el hecho cultural hegemónico en el que reside, que será el motor que lo impulsará, será encaminado por los términos de la libertad política colectiva y la democracia. De esa hegemonía cultural dependerá la conquista de la libertad constituyente de los españoles, que será la base sólida, sobre la que construir lo que los españoles quieran para sí mismos, como forma de Estado y de gobierno, y será esa conciencia colectiva, la que será garante de las formas y leyes con las que la nación española decida dotarse. La acción política, que se confunde con el activismo, no es quemar contenedores, ni manifestarse y luego ir a votar a una de las facciones estatales, no, la acción política es oponerse frontalmente a lo actual, dejando de hacer. Lo que hay que dejar de hacer, es participar en lo que se sabe pernicioso, hay que dejar de admitir la mentira. Dejar de aceptar las viejas costumbres cobardes de no hablar de libertad, dejar de rehuir lo que a todos afecta. En definitiva, romper la relación de poder actual, de manera pacífica e inteligente, de manera cívica y honesta. Tal y como lo definió Etienne de la Boissy, deja de servir y serás libre. Definidos ya, en esta serie de escritos, el problema político que padecemos, y mostradas las causas, y también puesta la solución al alcance de la sociedad, solo me resta animarle a que se una a los demás miembros que, con espíritu renovador e innovador, hemos emprendido el camino de la libertad política. Dejando de actuar, de participar, desapasionadamente y con la razón como herramienta y medio civilizado, en contra de lo que a uno mismo perjudica, no acudiendo a las urnas de la partidocracia, para dar el paso, naturalmente como acto normal, cívico y digno, cuando todo está muerto, y todo funciona mediante la corrupción, como sucede en España, para formar parte de esas personas que procuran la hegemonía cultural necesaria. Asimilando estos conceptos que hemos definido, y difundiéndolos como yo he venido haciendo con usted, desde mi primera carta. Pues yo no puedo ser libre si usted no lo es. Mi libertad la constituyen los demás. Dándole las gracias una vez más, y prometiendo seguir con mi labor cultural, me despido de usted atentamente. Espero y deseo haberle sido de ayuda.